Caminando por el infierno. Una odisea del alma entre fuego y ceniza. Capítulo 1. Nacido de los huesos del tiempo. La geografía que lo recibió no era tierra fértil ni cuna de esperanza. Era un vasto cementerio de huesos ancestrales, donde el olvido había sembrado sus raíces más profundas. Los árboles allí no daban frutos, sino memorias petrificadas. El viento no susurraba, aullaba con la voz de los que jamás encontraron descanso. Ese lugar, más allá del tiempo, más allá de los nombres, fue su origen. Fue escupido por la tierra, como si el mundo mismo rechazara o temiera su existencia. El cielo se partió con un trueno seco, y bajo ese rugido celestial, el barro se abrió y emergió él, no un niño, sino un presagio. No lloró. Emitió un silencio tan rotundo que congeló el aire. Su mirada era una paradoja, recién nacido y, al mismo tiempo, milenario. Sus ojos, dos espejos de obsidiana, parecían haber visto mundos arder antes de tomar su primer aliento. Los ancianos del valle, seres doblados por los siglos, dijeron: este no es hijo del amor, es hijo del eclipse, del relámpago que parte los árboles y revela el rostro de lo prohibido. Y aunque nadie lo nombró, en los códices invisibles del alma se registró su llegada como un evento cósmico. Sobre su piel, invisible a ojos comunes, el infierno había tatuado un mapa, una cartografía sagrada hecha de símbolos y cicatrices aún no vividas. Creció entre ruinas, jugando con el polvo de los imperios caídos. Aprendió a leer en las grietas de los muros y a escuchar los suspiros que el viento dejaba entre los huesos. Su única compañía era el eco de lo que fue, y el presentimiento constante de que algún día tendría que regresar por donde vino, pero caminando de frente, sin temerle al abismo. El mundo no lo abrazó. Lo observó como se mira un cometa que podría destruir la Tierra o iluminarla. Y mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él ya empuñaba las palabras del destino como cuchillas afiladas, sabiendo que su batalla no sería contra hombres, sino contra sombras que se visten de luz. En el silencio de su infancia, talló un juramento con los dientes apretados. No seré lo que esperen. No seré lo que teman. Seré lo que aún no comprenden. Capítulo 2. El espejismo dorado. Algunas prisiones brillan tanto que uno tarda en ver los barrotes. Fue recibido por un reino que brillaba, pero con la luz falsa del oro pintado. Un paraíso artificial, donde la perfección era maquillaje y el amor, mercancía disfrazada de ternura. Torres de mármol refulgentes se alzaban como dientes limpios, ocultando la podredumbre que exhalaba desde sus raíces. Las calles parecían hechas de luz, pero bajo cada baldosa susurraban las penas de los que fingían ser felices. A ese lugar lo llamaron hogar. Allí lo vistieron con normas, lo alimentaron con dogmas, y lo adiestraron con una pedagogía sin alma. En la gran sala del silencio obligado, aprendió el arte de la hipocresía decorativa. Sonreír cuando el alma se desangra. Decir gracias mientras se traga el llanto. Adorar dioses sin rostro y a llamar amor al sacrificio sin sentido. Cada gesto debía ser perfecto. Cada emoción, censurada. Si lloraba, lo llamaban débil. Si se enojaba, lo acusaban de demonio. La espontaneidad era rebeldía, y la rebeldía, pecado. Pero él observaba. Escudriñaba más allá de los vitrales de colores. Veía cómo los rostros felices se cuarteaban en la sombra. Cómo las madres oraban a un cielo que no respondía, y los padres se desmoronaban en alcohol disfrazado de vino sagrado. Una tarde, mientras caminaba solo entre jardines perfectamente recortados, símbolos de control más que de belleza, una mariposa de alas negras cruzó su camino. Se lanzó directo hacia un farol encendido. Sus alas ardieron con un fulgor trágico. Cayó girando, como una oración rechazada por los dioses. Y entonces entendió. No toda luz guía. Algunas solo existen para consumir lo que se acerca con fe. Ese instante fue una grieta en la fachada de su realidad. Por ella entró un rugido silencioso, una serpiente antigua que despertó en sus entrañas. Era la indignación sagrada, no rabia vulgar, sino ese fuego que solo arde cuando el alma sabe que está siendo traicionada. Ya no creyó en los altares de cristal. Ya no se arrodilló ante los ídolos del confort. A partir de entonces, comenzó a masticar preguntas como cuchillos, aunque desgarraran su lengua. El niño que había sido moldeado para obedecer, comenzó a mirar como un forastero. Ya no encajaba. Ya no podía fingir. Y aunque el mundo seguía ofreciéndole espejismos dorados, él aprendió a ver el alambre de espino detrás de cada sonrisa artificial. Si el amor exige silencio, no es amor. Si la verdad incomoda, es verdad. Si el camino duele, probablemente sea el verdadero. Así empezó a trazar su propio sendero. No con pasos aún, sino con pensamientos peligrosos. Sabía que el exilio era inevitable. Y aunque aún no lo decía en voz alta, algo en su alma gritaba. Prefiero el frío de la intemperie, que el calor asfixiante de una jaula disfrazada de paraíso. Capítulo 3. El hogar de los sin nombre. Donde el alma no tiene título, comienza la verdadera identidad. Fue expulsado, no por decreto oficial, sino por el lenguaje invisible de las miradas que rechazan. No hubo juicio, pero sí sentencia. No hubo cadenas, pero sí puertas que se cerraron sin necesidad de cerraduras. Así cruzó los límites del llamado paraíso, solo, pero con el fuego despierto en el pecho.
Y caminó. Sin saber hacia dónde. Sin saber quién era. Pero con la certeza absoluta de que ese exilio no era castigo, sino llamado. Entonces lo encontró. Un territorio olvidado por los mapas, borrado por la moral y censurado por los que hablan en nombre de la luz. Allí habitaban los que nunca fueron bienvenidos, los manchados, los deformes por dentro, los rotos sin cura, y también los libres. Aquellos que habían perdido tanto, que ya no temían perderse. Aquellos que habían sido despojados de todo, menos de su verdad. Eran los sin nombre. No eran santos. No eran mártires. Eran almas en ruinas conscientes de sus ruinas, y por eso, más verdaderas que las estatuas de mármol inmaculado. Se presentaban sin máscaras, sin títulos, sin mentiras. Un mendigo podía ser sabio. Una prostituta, profeta. Un loco delirante, más cuerdo que el clero. Y entre ellos, él encontró algo más valioso que aceptación. Reflejo. Reflejo de su furia, de su ternura escondida, de su hambre de verdad sin adornos. Allí no se hablaba en frases decoradas. Se gritaba, se lloraba, se reía con el estómago. Se vivía sin anestesia. Una anciana, con ojos de noche profunda, le dijo: aquí no se viene a sanar. Aquí se viene a recordar. El dolor no es enemigo, es guía. Solo quienes han sido despedazados pueden entender la forma del alma. Aquí no tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar dispuesto a arder sin consumirte. Fue en ese fuego donde comenzó a forjar su identidad real. No aquella que le impusieron. No la que esperaba el mundo. Sino la que dormía en su médula, esperando ser despertada por la llama del rechazo, por la caricia del abismo. Allí, entre locos, adictos, profetas y ángeles caídos, comenzó a nacer otra versión de sí mismo. Más salvaje. Más honesta. Más peligrosa. Y por primera vez en su existencia, no quiso escapar. Porque aunque el infierno rodeara aquel lugar, el alma respiraba libre. A veces, hay que perderlo todo para encontrarse. A veces, solo en el basural del mundo florece la flor que el cielo teme. A veces, solo entre los desechados se escucha el canto de la autenticidad. Capítulo 4. El pacto de los quebrados. No son los enteros los que iluminan el mundo, sino los que sangran con dignidad. El sol cayó con violencia aquella tarde. No se ocultó, se desplomó como un dios cansado, tiñendo de rojo sangre las grietas del horizonte. Él observaba en silencio, sentado sobre una roca aún tibia. El aire olía a hierro, sudor seco y tierra que aguardaba lluvia. Había pasado semanas entre los sin nombre. Había compartido pan endurecido y sueños rotos. Pero dentro de sí, el crujido persistía. No era hambre. Era algo más profundo, más primitivo, una grieta que no cerraba, aunque ya no sangrara. Fue entonces cuando la vio. Una figura erguida como ceniza congelada. Una mujer vestida con harapos de fuego. Sus ojos eran espejos sin reflejo. Y su voz, un canto de funeral suave. ¿Estás listo? Él no preguntó qué significaba. El alma comprende lo que el intelecto no alcanza. Lo condujo a una caverna abierta en el costado de una montaña que parecía un animal dormido. Dentro, no había eco. Solo un silencio espeso, que no callaba, escuchaba. Allí estaban los otros. No eran muchos. Un joven con el rostro tatuado de culpa. Una anciana que lloraba sin lágrimas. Un guerrero con la armadura oxidada por arrepentimientos. Un niño que no hablaba, pero cuya mirada perforaba los muros del alma. La mujer fuego habló. Aquí nace el pacto de los quebrados. Ninguno de ustedes es puro. Ninguno de ustedes ha vencido del todo su sombra. Pero todos están dispuestos a caminar con ella sin fingir luz. Ella extendió un cuenco de obsidiana. Cada uno lo tomó, y dentro bebieron no vino ni agua, sino la memoria de sus propias heridas. Y al hacerlo, recordaron. La traición que cometieron. La compasión que negaron. La cobardía que disfrazaron de prudencia. El amor que abandonaron por miedo a ser vistos. No hubo llanto. No hubo culpa. Solo reconocimiento. Solo verdad. Entonces, la mujer fuego les trazó una marca con ceniza viva en la frente. No era símbolo de castigo, sino de destino. A partir de hoy, ustedes serán guardianes del umbral, caminantes entre mundos. No para predicar, sino para sostener. No para salvar, sino para acompañar sin juicio a quienes arden sin saber por qué. Él no entendía todo. Pero su alma temblaba con la certeza de estar donde debía. Y al salir de la cueva, el cielo, por un instante, pareció inclinarse ante ellos. La divinidad no desciende sobre los impolutos. La divinidad se arrastra, herida, al lado de los que siguen caminando aún rotos. Porque los fragmentos son estrellas esperando su forma final. Capítulo 5. El susurro bajo la piel. Hay voces que no vienen de fuera, sino del eco sagrado de lo que aún no hemos recordado. Después del pacto, el mundo ya no se veía igual. Las formas seguían allí, los árboles, las piedras, el viento. Pero algo había cambiado en el ojo que las miraba. Ya no era el mismo.
No porque hubiese sanado, sino porque había aceptado que no todo debía sanarse. Caminó solo durante días, pero nunca se sintió acompañado por tantos. El silencio no era ausencia. Era un lenguaje que comenzaba a comprender. Una noche, bajo una luna partida en dos como un espejo roto, escuchó por primera vez el susurro. No vino del viento, ni de los árboles, ni de un espíritu externo. Venía de su piel. Era como una corriente eléctrica suave, un murmullo sutil que recorría sus venas, que le hablaba desde las células. Palabras sin idioma, pero con peso. Era su alma hablándole desde lo más profundo de la materia. Y decía cosas como: no temas a tu rabia. No huyas de tu deseo. Tu sombra también es parte del camino. La voz que ignoras, eres tú llamándote desde el futuro. Durante años había callado esas voces con ruido, con placeres, con religión, con culpa, con distracciones, con exigencias. Pero ahora, no podía ignorarlas. Porque ese susurro era el mapa. Cada cicatriz le hablaba. Cada dolor físico traía un recuerdo enterrado. Cada escalofrío era una señal. Y entonces comprendió. La piel no es un límite. Es un libro abierto. Y él comenzó a leerlo. Se detuvo en un lago oscuro. El agua quieta reflejaba más que su rostro, le mostraba quién había sido. Vio su máscara caer una vez más, esta vez no con rabia, sino con compasión. Entendió que había partes de sí que aún no había reclamado. Su instinto. Su fuego. Su derecho a ser libre sin pedir perdón. Allí, frente al agua, se miró y dijo en voz baja: estoy aquí. Ya no huyo de ti. Y por primera vez, su reflejo asintió. Fue entonces que el susurro se volvió canto. Una canción antigua. La que olvidamos cuando nacemos. La que solo los valientes recuerdan al caminar por el fuego. La divinidad no grita. Susurra. Y solo el que calla sus máscaras puede oírla cantar. Capítulo 6. El guardián del umbral. Todo aquel que desea cruzar hacia sí mismo deberá enfrentarse al guardián que él mismo creó. El camino lo llevó a un valle oculto entre montañas que parecían custodias de secretos milenarios. No había caminos. No había señales. Solo un silencio tan denso que podía cortarse con el alma. Allí, el aire era distinto. Pesado. Cargado de una energía que hacía que cada paso se sintiera como un desafío. Sabía que había llegado. No a un lugar geográfico, sino a una frontera interna. Un punto sin retorno. El borde entre lo que fue y lo que aún no se había manifestado. Al centro del valle, una puerta de piedra negra se alzaba sin cimientos. No había muros, ni templos, ni guardianes visibles. Pero él sabía que no estaba solo. Y entonces lo vio. El guardián. No era un monstruo. No era un demonio. Era el mismo, en su forma más cruda, distorsionada, salvaje. El reflejo de todo lo que había negado. Su miedo a fallar. Su necesidad de aprobación. Su deseo de dominar para no ser dominado. Su dolor disfrazado de arrogancia. Su odio contenido, afilado como daga escondida. El guardián tenía sus ojos, pero sin brillo. Su voz, pero hueca. Su forma, pero rota en líneas que no cerraban. Y habló. No con odio. Con una verdad que dolía como cuchillo en el alma. Tú no puedes cruzar. Aún te mientes. Él quiso gritar, justificarse, mostrar cuánto había caminado, cuántas lágrimas había sangrado, cuántos demonios había enfrentado. Pero el guardián lo interrumpió. Y lo hiciste para despertar, o para sentirte especial, para sanar, o para escapar del juicio, para mirar adentro, o para construir otra máscara más brillante. ¿Realmente aceptas tu oscuridad, o solo la toleras cuando te conviene? El silencio volvió. Pero ya no era denso. Era quirúrgico. Entonces, él comprendió. El guardián no era un enemigo. Era la última prueba. No para vencerlo, sino para abrazarlo. Así que bajó la cabeza. No como un acto de sumisión, sino como quien rinde culto a la verdad. Y dijo: sí, he mentido. He fingido. He manipulado mi camino espiritual para sentirme superior. He juzgado a otros por miedo a mirarme. Y aún ahora, tengo miedo. Pero también, tengo voluntad. No soy perfecto. No estoy iluminado. Solo estoy, despierto. El guardián sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero genuina. Y en ese instante, su cuerpo se deshizo en polvo dorado, como un recuerdo que ya no dolía, como una historia que ya no necesitaba contarse. La puerta se abrió. No hacia afuera. Hacia adentro. Y él dio el paso. No hay mayor acto de poder que abrazar tu sombra sin querer corregirla. Solo quien acepta al guardián puede cruzar al templo de su propia verdad. Capítulo 7. La caverna del vacío.
Solo aquel que se atreve a vaciarse por completo puede ser lleno por la verdad. Atravesó la puerta del guardián como quien cruza un umbral invisible, pero irreversible. Del otro lado, no había luz. No había sonido. No había tiempo. Solo una negrura viva, palpitante, que no amenazaba, pero lo desnudaba. No caminaba por tierra firme. No se sostenía en suelo alguno. Flotaba en una vastedad de nada. Una nada tan pura, tan esencial, que cada pensamiento que intentaba formar se deshacía antes de nacer. Allí no podía sostenerse en su identidad. Ni en sus creencias. Ni siquiera en su historia. Porque la caverna del vacío no se trataba de oscuridad. Se trataba de ausencia. De la absoluta renuncia. Y comprendió. Esta etapa no era para resistir. Era para morir. No una muerte del cuerpo, sino del yo construido. Del personaje. Del héroe. Dao guerrero que necesitaba luchar para sentirse válido. Aquí, ni el guerrero servía. Y fue entonces que empezó la disolución. Primero, olvidó sus logros. Después, olvidó su nombre. Luego, incluso el motivo por el que estaba allí. Era como si el alma misma le dijera: estás dispuesto a no ser nada, para descubrir que eres todo. El vacío comenzó a tragarse sus miedos, pero también sus apegos, sus etiquetas, sus heridas favoritas, sus metas espirituales. Todo se deshacía. Y en un instante eterno se volvió invisible, intangible, innombrable. Fue entonces cuando la luz surgió, no desde afuera, sino desde el centro de su pecho, como una chispa ancestral que había estado esperando pacientemente que se apagara todo lo demás para revelarse. Y en esa chispa no había palabras, solo una certeza: yo soy. Sin adornos, sin títulos, sin formas, solo el ser, desnudo, radiante, infinito. La caverna del vacío no era un castigo, era el útero de la creación. Y al salir de allí, no salió el mismo hombre que entró. Salió el alma encarnada. Ya no buscaba ser algo, porque ya era todo. Solo el que se atreve a perderse completamente puede encontrarse sin condición. Capítulo 8. El llamado del corazón. Cuando ya no queda nada, lo único que resuena es el corazón. Emergió del vacío como quien renace sin nombre. Ya no caminaba con pasos. Su andar era una expansión. Cada latido era un tambor del universo marcando su avance. Cada respiración, una comunión con todo lo creado. Pero pronto sintió algo nuevo. Un llamado. No venía del cielo. Ni de un Dios externo. Ni de una promesa espiritual. Venía de lo profundo, de un sitio que había estado sellado por siglos dentro de él, el corazón. Allí donde antes había confusión, ahora latía una certeza suave pero poderosa. No era la emoción del amor humano ni el deseo disfrazado de afecto. Era un fuego antiguo, sereno, eterno. Y comprendió. El corazón no era una herida que debía sanar. Era un oráculo silenciado por miedo. Se sentó bajo un árbol que parecía haber brotado del mismo silencio de la caverna. Y escuchó. No con oídos, sino con presencia. Con el alma abierta como una flor al sol. El corazón le habló sin voz. Ama. Aunque te hayan traicionado. Ama. Aunque te hayan roto. Ama. Aunque el mundo no entienda. Ama, porque tú eres amor. Las lágrimas comenzaron a fluir. No por tristeza, sino por verdad. Una verdad que era más antigua que sus heridas. Y recordó. Recordó cada vez que negó el amor por miedo al rechazo. Cada vez que se disfrazó de fuerte para no mostrarse vulnerable. Cada vez que creyó que amar era un riesgo en lugar de un derecho sagrado. Pero también recordó la primera vez que sintió amor verdadero. No por alguien más, sino por todo. Por el viento. Por el tiempo. Por el dolor. Por sí mismo. Y fue en ese instante que su corazón se abrió como un portal. Vio a todos los que alguna vez amó. Y también a todos los que alguna vez lo lastimaron. Y les dijo: gracias. Porque a través de ustedes aprendí a regresar a mí. Y el corazón respondió: ahora estás listo para amar sin necesidad. Para dar sin vaciarte. Para recibir sin perderte. Para ser sin miedo. Ese día no se convirtió en maestro ni en sanador. Se convirtió en amante de la existencia. Y ese fue su mayor poder. El amor no es lo que das a otros para sentirte completo. Es lo que descubres cuando te vacías de todo lo que no eres. Capítulo 9. La noche del alma despierta. No es el infierno lo que más teme el alma, sino el reflejo de su propia luz. La noche descendió sin estrellas. Pero no era ausencia de luz. Era el silencio de una verdad que estaba por nacer.
Él caminaba sin dirección aparente, guiado por una brújula que no apuntaba al norte, sino al alba. A cada paso, el suelo crujía como si el universo se estremeciera ante el juicio que se avecinaba. No el juicio divino. El juicio propio. Llegó a un valle donde los espejos colgaban del cielo como constelaciones rotas. Cada uno reflejaba una versión de sí mismo. Algunos con rostros enmascarados de virtud. Otros con grietas tan profundas como los abismos que cruzó. Uno a uno se acercó a cada espejo. El primer espejo. Aquí fingiste amor para no estar solo. Él asintió. Segundo espejo. Aquí ayudaste para que te aplaudieran, no para sanar. Él bajó la cabeza. Tercer espejo. Aquí perdonaste con la boca, pero el rencor siguió anidado en el pecho. Él tocó su corazón y sintió aún el eco de la espina. Fue entonces cuando el espejo central se iluminó. No mostraba a un hombre, ni a un guerrero, ni a un sabio. Mostraba a un niño. Solo, temblando, esperando que el mundo lo amara antes de aprender a amarse. El silencio lo envolvió como una cuna cósmica. Y ahí, en esa imagen, se arrodilló por primera vez sin orgullo ni derrota. Perdóname por abandonarte mientras fingía salvar al mundo, susurró. El niño sonrió. Y con su voz inocente dijo. No necesitaba que me salves. Solo que no me olvidaras. Entonces todo ardió. Pero no con fuego destructor, sino con la llama del reconocimiento. Los espejos se fundieron en luz líquida, y su figura se expandió en 1000 formas. El Salvador. El traidor. El amado. El errante. El vacío. El todo. Y comprendió. Nunca fue condenado por sus errores. Fue prisionero de su autoengaño. Y una voz, ya no suya, ni externa, sino la voz del alma una, pronunció. Has cruzado la noche más oscura. No para salvarte, sino para recordar que eras la luz que siempre esperabas. Y con ese eco, la noche no terminó. Se convirtió en aurora. No hay salvación más grande que aceptarte sin máscaras. Y no hay infierno más cruel que huir de ti mismo. Capítulo 10. La rendición del hierro. No todo lo que se forja en fuego debe convertirse en arma. A veces, el acero más puro es el que se funde en compasión. Durante incontables lunas, el guerrero había caminado por el fuego. Había luchado con demonios que usaban su rostro. Había vencido tormentas que nacían de su mente. Había desafiado sombras que llevaban su nombre. Y sin embargo, la batalla más dura no era con lo externo. Era con la armadura que aún llevaba puesta. Es esa coraza que lo protegió de traiciones, pero también le impidió sentir. Ese escudo que evitó que lo hirieran, pero también bloqueó el amor. Esa espada que le dio poder, pero también lo condenó a la guerra. Una mañana, al borde de un monte sagrado que jamás había cruzado, se detuvo. No por cansancio, sino porque algo dentro de él se quebró con dulzura. Se sentó y colocó su espada frente a él. La miró no como arma, sino como espejo. Y habló. Gracias por protegerme. Gracias por pelear por mí cuando no podía defenderme. Gracias por darme fuerza cuando estaba roto. Pero ya no te necesito. La hoja vibró. El acero comenzó a disolverse lentamente, no por fuego, sino por verdad. Era tiempo de rendirse. Pero no como quien pierde, sino como quien ha encontrado la victoria más grande, la paz interior. La armadura cayó pieza por pieza. No con violencia, sino como un otoño que deja ir sus hojas para abrazar el invierno. Y entonces lo sintió. Por primera vez, el viento tocó su piel desnuda. El sol no fue amenaza, sino bendición. El latido de la tierra resonó en su pecho sin filtros. Estaba vulnerable. Sí. Pero también más vivo que nunca. Un anciano apareció desde la niebla, con ojos de siglos y una sonrisa de eternidades. ¿Por qué sueltas tu espada, guerrero?, preguntó. Porque ya no quiero conquistar. Quiero sembrar. ¿Y qué sembrarás? Silencio. Compasión. Presencia. Verdad. El anciano asintió. Entonces deja de llamarte guerrero. Ahora eres guardián del espíritu. Y tu arma será tu corazón despierto. El guerrero, ya sin nombre, sonrió. No necesitaba más títulos. Ni batallas. Ni reconocimiento. Porque quien se ha encontrado a sí mismo, ya no necesita ser encontrado por nadie. Rendirse no es caer. Es recordar que la fuerza más grande no es la del hierro, sino la del alma que sabe amar sin miedo. Capítulo 11. La voz del silencio. Cuando el ruido se extingue, el alma recuerda el lenguaje original. No había más guerras. No más demonios que exorcizar. No más cadenas que romper. El peregrino, ya sin espada, sin armadura, sin nombre, caminaba ahora ligero. Como si cada paso no pesara sobre la tierra, sino que la honrara. Había llegado a un bosque antiguo.
Un lugar donde el tiempo no tenía dominio. Y donde todo lo dicho era un eco. Pero lo no dicho, una revelación. Allí, nadie hablaba. Ni los árboles. Ni el viento. Ni los pájaros. Y sin embargo, todo comunicaba. La brisa lo envolvía como si le susurrara secretos que no necesitaban palabras. Las hojas caían con la precisión de una sinfonía divina. El crujir del suelo bajo sus pies se sentía como una antigua melodía. La del recuerdo. Entonces se sentó. Cruzó las piernas. Y cerró los ojos. No meditó. No oró. No pidió. Solo escuchó. Y al principio fue difícil. Porque las voces del pasado gritaban. Porque las memorias, como fantasmas hambrientos, querían ser vistas. Porque el ego, desconcertado, exigía protagonismo. Pero él permaneció inmóvil. Como una montaña observando una tormenta. Como el corazón del universo aguardando su pulso sagrado. Y entonces, el silencio se convirtió en presencia. No era vacío. Era plenitud sin forma. Era un abrazo sin brazos. Era una voz que no hablaba. Y en ese no sonido, comprendió. Que todas las respuestas que buscó fuera estaban dentro. Que el alma no necesitaba un lenguaje, sino un espacio. Y entonces, esa voz interna, silenciosa pero majestuosa, pronunció. No viniste a entender. Viniste a recordar. Lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de un amor tan antiguo, tan puro, tan esencial, que no podía ser contenido. El silencio le enseñó lo que 1000 libros no pudieron. Le mostró que la divinidad no gritaba, no se imponía, no se probaba. Se revelaba cuando el yo se hacía a un lado. Y al abrir los ojos, todo había cambiado. Los árboles brillaban, las piedras cantaban, el cielo respiraba. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no lo miraba con los ojos del ego, sino con la visión del espíritu. La voz más poderosa no tiene sonido, y el lenguaje más verdadero es el que el alma reconoce sin palabras. Capítulo 12. El regreso al centro. No se trata de volver a donde todo comenzó, sino de descubrir que siempre estuviste ahí. Había caminado por los abismos. Había atravesado desiertos internos y selvas emocionales. Había sangrado en la lucha. Y sanado en la entrega. Ahora, después de tantas muertes simbólicas, después de haber soltado nombre, cuerpo, historia y hasta propósito, quedaba solo el consigo mismo. No un él separado, sino el ser uno, el que nunca nació ni morirá. Frente a él, en lo más profundo del bosque de los silencios, se abría un portal. No era visible a los ojos. No tenía forma. Y, sin embargo, lo llamaba con toda la fuerza del universo. No era un lugar. Era el centro. El núcleo puro e inmutable de su existencia. Cruzó el umbral sin moverse. Porque ya no era un viaje hacia afuera, sino una inmersión absoluta hacia adentro. Y allí estaba. El trono del alma. La chispa original. El rostro de Dios reflejado en sí mismo. No había luces cegadoras ni ángeles cantando. Solo presencia absoluta. Solo la certeza de ser. Y en ese estado sin dualidad. Sin arriba ni abajo. Sin pasado ni futuro. Escuchó el verbo sagrado. Todo lo que buscaste, eras tú. Todo lo que temiste, eras tú. Todo lo que amaste, también eras tú. Comprendió que el infierno por el que caminó no era un castigo, sino una iniciación. Que cada sombra fue una puerta. Que cada herida fue una llave. Y que cada lágrima fue una semilla de eternidad. El guerrero ya no existía. Ni el peregrino. Ni el hombre. Solo el centro consciente. La llama divina que observa todas las formas. Y a la vez no es ninguna. Él era el silencio y el canto. La noche y el amanecer. La cruz y la resurrección. Estaba en paz. No una paz que se gana, sino la paz que siempre estuvo, esperando a ser reconocida. Y allí, desde ese santuario invisible e inquebrantable, una nueva misión surgió. Compartir sin imponer. Guiar sin cargar. Amar sin poseer. Ser sin pretender. Volver al centro no es volver al origen. Es recordar que tú eres el origen mismo. Capítulo final. La eternidad despierta. Cuando el alma recuerda quién es, el universo se arrodilla ante su despertar. Ya no había caminos por andar. No porque el viaje hubiese terminado, sino porque el caminante se había vuelto el camino. El infierno que lo forjó. Las sombras que lo probaron. Los laberintos que casi lo destruyen. Ya no eran cicatrices, sino mapas sagrados tatuados en su espíritu. No era un héroe, ni un santo, ni un elegido.
Era un alma despierta. Un fuego consciente. Un punto de eternidad que había recordado su danza con el todo. Y entonces, el cielo se abrió dentro de él. No como una visión externa, sino como una expansión interna sin límites ni fronteras. Los opuestos se disolvieron. El dolor ya no era enemigo. Era maestro. La oscuridad ya no era amenaza. Era matriz. La dualidad colapsó. Y el uno se hizo presente. Ahí comprendió el propósito de cada caída. De cada pérdida. De cada noche sin estrellas. El alma vino a olvidar para poder recordar. Vino a separarse para poder reconocerse. Vino a arder en el fuego de lo humano. Para nacer en la luz de lo divino. Y allí, de pie entre mundos, sintió el pulso de la fuente en su propio corazón. Ya no necesitaba templo, ni doctrina, ni nombre sagrado. Él era el templo. Era la palabra viva. Era la conciencia hecha carne. Y en un último suspiro simbólico, desnudo de todo lo que no era real, miró al horizonte interior y dijo en silencio: He cruzado el infierno. He abrazado mis demonios. He despertado en el fuego. Ahora soy eternidad. El universo lo escuchó. Y respondió, con un silencio tan profundo, que contenía la música de todas las galaxias. Caminaste por el infierno no para huir de él, sino para encender tu luz en medio del abismo. Ahora que ardes, sé faro para otros. Sé presencia. Sé eterno. Este es el cierre de Caminando por el infierno, pero no es un final. Es un renacimiento. El verdadero inicio del guerrero del espíritu.